Vamos a meternos de lleno al taller de hoy. ¿Cómo estamos? Por ahí María de Nicaragua nos saluda, Yaroslava, ¿qué tal? ¿Cómo están? Héctor de Panamá, Galvis de Bolivia. ¿Cómo estamos? Sí, con ganas de ya iniciar este taller que tiene que ver con recomendaciones, ¿no? Que, que versan sobre la experiencia de uno mismo, ¿no? Como corrector, como docente y como usuario de la lengua, ¿verdad? En este caso el español y particularmente de cómo mejorar nuestra ortografía. Sí, ya estamos listos. Genial, Dilicia. Juan Carlos también. Genial. Bien, vamos a iniciar este taller, un taller que tiene que ver en parte, con la experiencia personal de uno, y de ahí vamos a ir escalando a lo que es cuáles son las fuentes oficiales que cada vez que tenemos dudas debemos consultar, y luego también algunos conceptos importantes, ¿no? Algunos conceptos importantes. ¿Ya? Bien, genial. Genial, Juan. Genial, genial. Agradecemos sus palabras, por ahí nos agradecen y también nos dan las razones por las que, ¿no? La gente debería vernos en nuestros talleres. Y bueno, vamos a iniciar este taller. Voy a, de todas maneras, ¿se está grabando? Sí, está grabando. Genial. Bien, vamos a meternos de lleno al asunto. La cuestión es que aprender ortografía no es algo sencillo, no es algo fácil, no se aprende de forma rápida. Mejorar nuestra ortografía es meterse en un camino que tiene muchas dificultades, ¿no? Y que principalmente es mm, de mucho trabajo recorrer, ¿ya? Porque la ortografía, si lo ponemos así en términos fríos, términos objetivos, son un montón de datos. Datos acerca de cómo escribir, de cómo presentar nuestra escritura, ¿no? Para que los demás lo entiendan de una manera fácil y rápida, ¿ya? Eso es para ponerlo en términos sencillos. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es darle las pautas de cómo ustedes pueden mejorar su ortografía. Por eso el taller tiene que ver con recomendaciones y también cuáles son las fuentes que deben consultar, ¿no? ¿Ya? Y por supuesto también había mencionado los conceptos básicos mínimos necesarios que debemos saber para meternos en este mundo y poder escalar poco a poco. No es como subir una casa de un piso a otro piso. Esto de la ortografía tiene que ver con escalar una montaña más alta, ¿ya? Así que el esfuerzo que pide, que exige es bastante. Se lo digo porque a lo largo de estos años, ¿no? Yo sigo consultando y algunos aspectos ortográficos que, que no alcanzan mi conocimiento, ¿no? O mi uso en particular. Y eso es, no todos los usos lo vamos a saber de inmediato, pero los usos más frecuentes, de acuerdo a las actividades que realizamos, eso sí, hay que consultar, hay que preguntar, ¿no? Y a las fuentes directas, mejor. Esa es esa es una de las claves para mejorar, ¿ya? Bien,
Quiero empezar con esta frase que dice, la verdad surge más fácilmente del error que de la confusión. Para mí es una frase con la que inicio, ¿no? Frecuentemente y tiene que ver con el hacer. Cuando uno aprende, tiene que ser tolerante al error. Uno tiene que ser tolerante en cierta medida, ¿cierto? A lo que es la falla, el error, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque estamos aprendiendo. En ese camino de aprendizaje, ¿no? Siempre van a ver el tema de que cuando uno hace algo, hay la posibilidad del error, ¿no? En el ensayo hay posibilidad del error. Entonces esta frase nos dice, la verdad surge, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, en la ortografía, las certezas ortográficas, por ponerlo en esos términos, surge más fácilmente de la constante búsqueda, la constante predisposición para aprender nuevas normas ortográficas. Porque estoy más que seguro que muchos de ustedes tienen en la cabeza normas que son contrarias a lo que dice la fuente oficial. O también normas que si las equiparamos a la fuente oficial, no la conocen o la aplican de una manera muy distinta. ¿Ya? Entonces, ese punto es muy importante. Hay que tener tolerancia al error, pero no al mismo error, ¿no? Claro está. La lógica no dicta eso. Vamos con las recomendaciones. Primero, plantear estrategia. Aquí yo quiero partir de algo que me parece importante, de qué es estrategia, ¿no? Creo que todo el mundo me va, voy a compartir. ¿Ustedes recuerdan la trama de una obra muy importante de la antigüedad, verdad? Que versa acerca de cómo Odiseo logra ingresar, Odisea logra ingresar o logra penetrar una de las murallas más poderosas, por llamarlo así, más fuertes, más resistentes del mundo griego, ¿no? O de la antigüedad. Estamos hablando del reino de Troya, ¿verdad? Allí es una muralla que incluso se dice que está bendecida por los dioses, ¿no? Y es totalmente impenetrable, o sea, no se puede acceder a esa muralla. Y todos los ciudadanos se protegen de esa muralla. ¿Ustedes recuerdan esa narrativa respecto a qué estrategia se empleó allí para ingresar penetrar esa muralla, esa ciudadela? Quiero partir de ese ejemplo para entender lo que es estrategia. ¿Ustedes recuerdan? Yo creo que sí, yo creo que sí. Para entender lo que es estrategia, miren, se idea lo que es un caballo, ¿verdad? Finge una retirada, así es. Estratégicamente se finge una retirada, se deja un caballo como regalo, ¿cierto? Y dentro del caballo, ¿qué había? O sea, pónganse en este caso, que luchar de frente, pelear directamente con la muralla, era demasiado costoso. Muchos hombres morían, demasiadas armas se empleaban, ¿no? Para intentar acceder a la ciudad de Troya.
pero alguien muy inteligente, en este caso Odiseo, ¿cierto? Idea una estrategia magnífica. ¿Cuál es la estrategia, profesor? La estrategia es que fingen retirada y y en ese afán dejan un caballo de regalo, dejan un caballo de regalo, como señal de que el otro bando ha sido vencido. Pero en realidad no fue vencido, sino que pertenecía a todo un plan que demandaba menos esfuerzo. Ya no había muchos hombres que mueran, ¿verdad? Muchas armas que emplear, etcétera. Y lograron penetrar a a la ciudadela de Troya, sí, a ese muro que era impenetrable, a ese muro que estaba bendecido por los dioses. Entonces, lo que quiero mencionar con esto, amigos, es que la estrategia tiene que ver con la forma como logramos los objetivos. Una forma de acceder a esa ciudadela era pelear de frente y los costos de vida eran enormes y el resultado era fracaso. Entonces alguien ideó que dejamos una ofrenda con soldados dentro, ¿cierto? En este caso un caballo, y así accedan y cuando están durmiendo puedan salir de ese caballo y puedan abrir la puerta principal y así derrotar a ese rey. Esa es una estrategia que demanda menos esfuerzo, pero más conocimiento, ¿verdad? Menos vidas, en el sentido de que no se enfrentan de frente, y también menos energía, por ponerlo en esa forma. Lo que yo quiero decirles con todo esto es que cuando uno va a plantear su camino, vamos a plantear un camino estratégico, hay que idear la forma de cómo recorrer un camino, si bien es tedioso, si bien es molesto, si demanda mucho esfuerzo, hacerlo con el menor esfuerzo, hacerlo de una forma que no demande, que no demande mucha energía, por ponerlo así, ¿ya? Y eso es en parte esto de asumir el camino de la ortografía. ¿Y amigos? Profesor, ¿qué camino voy a seguir? A mí, cuando hablo de estrategia, me gusta pensar más que en un camino X, en un camino A, un camino B, un camino C, o un camino uno, un camino 2. Me gusta pensar, como muchos especialistas mencionan, el pensamiento estratégico. ¿Qué quiere decir pensamiento estratégico, profesor? Quiere decir que constantemente nosotros debemos ser evaluadores de nosotros mismos para ver si estamos logrando el cometido o no. Cualquier definición de estrategia te va a decir cuál es la meta, qué persigues. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando uno prepara un plato de comida, imaginemos el ceviche que es muy famoso aquí en Perú. Es un plato bandera de Perú. Uno tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Preparar el plato de ceviche. Y este objetivo tiene varios pasos, varios pasos. Por ejemplo, uno tiene que ir al mercado, ¿verdad? Incluso antes de preparar el plato mismo, uno tiene que ir al mercado, buscar el pescado más fresco, los limones más frescos, ¿no? Los limones más jugosos, ¿cierto? Y así todos los ingredientes que uno necesita. Ese es en el antes. En el durante, lo que hacemos es ya con los ingredientes en la mesa, empezar a preparar el plato, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir esto de estratégico? Quiere decir darle un orden a las cosas. Si ustedes se dan cuenta, comprar esto, comprar aquello,
preparar esto en tantos minutos, de esta forma. Todas esas son tareas. Mejorar estratégicamente quiere decir poner en orden las cosas y lograr y ir cumpliendo cada una de estas tareas para lograr el objetivo. Si nuestro objetivo es mejorar nuestra ortografía, yo les voy diciendo que hay varias actividades, varias tareas que debemos de cumplir. Si no, esta meta de mejorar nuestra ortografía va a estar lejana. ¿Qué nos permite, profesor, mejorar estratégicamente nuestra ortografía? Le voy mencionando, ¿ya? Una parte importante es consultar fuentes. Ante cualquier duda, lo que debemos hacer es ir a las fuentes para despejar esas dudas. Es una de las tareas que debemos realizar continuamente. No una vez, no dos veces, sino todas las veces necesarias. Dentro de esta mejora, mejorar estratégicamente está también el tema de mejorar continuamente, ¿ya? Esa es una de las segunda recomendación que yo he planteado. ¿Por qué, profesor, mejorar continuamente? Porque justamente tiene que ver con eso. ¿Con qué, profesor? Tiene que ver con el hecho de que no vamos a consultar una sola vez, sino todas las veces necesarias para despejar nuestras dudas. ¿Y amigos? ¿Por qué, profesor? Porque esto de la ortografía son un montón de datos, un montón de información. Y entonces es importante el paso, la tarea de consultar frecuentemente sobre las reglas, las excepciones, ¿no? Las recomendaciones, etcétera, de lo que es la ortografía. Y no solamente la ortografía, también podríamos preguntar sobre la gramática, ¿no? Profesor, ¿qué se diferencia entre la gramática y la ortografía? Por ejemplo, allí también, por eso les decía, otra recomendación es conocer lo básico, lo necesario, sobre la cual vamos a construir la casa, ¿no? Del conocimiento ortográfico que vamos a tener. Así que, maestros, amigos, amigas, tenemos que preguntar, consultar frecuentemente. Ese es un punto importante, ¿ya? Y por eso yo hablo de mejorar continuamente. La ortografía no es que ya llevas un taller con el profesor Dante, que también ayuda, y ya tienes mejor ortografía. No, no se trata de eso. Se trata de consultar frecuentemente y también saber consultar qué fuente, qué fuentes. Eso lo vamos a ver el día de hoy, lo vamos a ver el día de hoy. Otro aspecto es lo que le decía, conocer los conceptos básicos de la ortografía. ¿Qué es ortografía? ¿Cierto? ¿Qué es una forma recomendada? ¿Qué es una forma correcta? ¿Qué es una forma incorrecta? Y así términos importantes para poder nosotros ordenar la información que tenemos sobre la ortografía de nuestra mente. Porque les menciono que si bien hay reglas ortográficas, también hay excepciones, muchas excepciones. Y eso nos genera frustración cuando no conocemos. Pero todo eso se puede aprender de manera paulatina, ¿cierto? Siempre de menos a más. Siempre de menos a más, ¿ya? Siempre de menos a más. A ver. Ajá, genial, Juan. Me da gusto. Siempre de menos a más. Otra también, recomendación que yo les daría es pertenecer a una comunidad. Creo que todos pertenecemos aquí a la comunidad de Duolingo, que constantemente estoy compartiendo recursos, también estamos compartiendo algunas preguntas, ¿cierto? Y también una aplicación, estamos creando una aplicación que a usted le va a permitir desarrollar su ortografía.
Esto de pertenecer a una comunidad también ayuda bastante, ¿no? En la comunidad se pueden absolver dudas, ¿cierto? Se pueden compartir materiales, información relevante para mejorar nuestra ortografía. Y algo que yo también, no, aquí está, ya somos más de 766 miembros, así que si ustedes no están todavía en, a ver, lo pongo aquí, a ver, lo pongo el enlace en la comunidad, a ver, lo pongo aquí, ahí está, le comparto el enlace a la comunidad de WhatsApp que tenemos. Bien, entonces hasta ahí las recomendaciones que yo le doy, ¿no? Que ordenar nuestras tareas para lograr el cometido y mejorar nuestra ortografía. Esto implica consultar frecuentemente las fuentes oficiales, ¿cierto? También implica conocer los conceptos básicos de ortografía, que hoy día le voy a dar ahí, vamos a conocer hoy día. Y también pertenecer a una comunidad, ¿no? Donde te permita, a partir de la información que se comparte, in- información de calidad, información relevante, también mejorar nuestra escritura, ¿ya? Y la estrategia más importante, que cada vez que podemos en nuestra escritura, aplicar las normas, las reglas. Eso es. Y ahora vamos a lo que corresponde a un punto de la recomendación, que es los recursos que debemos consultar. Hay documentos importantes, como el Diccionario de la Lengua Española, como el Diccionario de Americanismos y el Diccionario de Peruanismos. Los diccionarios nos van a orientar acerca de la ortografía de la palabra, de cómo se escribe la palabra, qué sentido también tiene la palabra, ese es su significado también. Así que una fuente importante van a ser los diccionarios. ¿Está bien? Los diccionarios nos van a ayudar a despejar también dudas ortográficas respecto a las palabras y cómo se escriben las palabras, principalmente. Profesor, esto de la lengua española, de americanismos y peruanismos, ¿son diferentes? Por supuesto, son diferentes. Genial, genial Kenny. Sí, el ceviche tiene sus variaciones, ¿no? Tiene sus variedades a nivel mundial. Ceviche con B, con V, con S, con C. ¿Cómo se escribe ceviche? Todas son permitidas. Ahora, la cuestión también es preguntarse siempre, ¿cuál de estas variedades se usa más en mi región? ¿Cuál de estas variedades de escritura del ceviche se usa más en el país donde estoy? Entonces, por ahí va también una de las recomendaciones que yo le daría. El contexto, la situación. El contexto, la situación. Quiero partir aquí de esto de las fuentes. Sí, ahorita vamos a empezar a usar, ¿ya? Vamos a empezar a usar este diccionario. Vamos a empezar a usar. Y, profesor, así es, la sazón de cada país es distinta, ¿no? Vamos a, vamos a, voy a plantearles aquí. Muy bien.
Aquí está el diccionario, les paso el enlace, lo voy a pasar, ¿ya? Apunten, lo voy a poner y luego se los paso. Profesor, el diccionario de peruanismos, también hay diccionario de, no sé, diferente a mi país, de lo que puedo consultar, las palabras que se usan. Sí, también, también. En el caso yo estoy en Perú, así que les pongo el ejemplo. Ustedes pueden consultar aquí en este último, de acuerdo a su país, americanismo, mexicanismo, bolivianismo, etcétera. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es lo que, profesor, me quiere mencionar? Que hay que consultar frecuentemente el uso de las palabras. A veces damos por sentado ciertos usos, damos por sentado ciertos usos. Yo voy a poner algunos ejemplos que quizás tienen que ver mm, con los significados y los sentidos que se usan en cada país, ¿ya? Y los diccionarios nos ayudan. Por ejemplo, aquí quiero poner, ¿ustedes cómo le dicen a esta prenda, ¿no? Esta especie de gorro. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman a esta gorra? ¿Boina o boina? A ver, por ahí nos dice Claudia, boina, boina. Todos le llaman boina, boina en Nicaragua. ¿Le llaman así boina o boina? Ajá, Oscar nos dice boina. Si es boina, lleva una tilde, ¿cierto? ¿Cómo le llaman? ¿Bebe o bebé? ¿Bebe o bebé? Bebé, dicen por ahí, bebé. No le llaman bebe para nada. He imprimido o he impreso también. He imprimido, profesor. Es incorrecto. He impreso. Ajá. Eso justamente, ¿no? Uno debe consultar el diccionario. Si bien lo damos por sentado, en el Perú, por ejemplo, decimos bebe y también es permitido beba. Y aquí nos dicen Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras, en Paraguay, en Perú, en Puerto Rico y Uruguay, bebé también. En el Perú se usa tanto bebe como bebé. Así es. Ambos son correctos. Y si yo busco en el diccionario de americanismos, ¿qué nos dice? A ver, vamos a ver. A ver. Vaso pequeño con un poco de chicha que ofrece antes de comer. ¿Ya? Esto es. En Perú, vaso pequeño. Bebe, beba en Guatemala, en Honduras, esto es en Puerto Rico, Ecuador, Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay, bebé. Si se dan cuenta, tanto en el diccionario de la lengua española como en los americanismos, se registra bebe y bebé. Y bebe particularmente en estos países. En Perú, en Uruguay, en Honduras, tal, tal, tal. ¿Ya? Con esto que quiero decirles, amigos, a ver, vamos a buscar aquí también el de Perú. Bebe o beba, mira, que bebe se registra. O sea, lo que quiero decirles es lo siguiente. Hoy le dicen bebé. Que no solamente se registra el término bebé, sino también el término.
la forma B, ¿ya? Tal como figura ahí en el diccionario. Y bueno, ¿qué quiero mencionarles con esto? ¿Qué quiero mencionarles con esto? Que a veces nosotros damos por sentado el uso de ciertas formas que solamente se registran aquí en el diccionario de la lengua española, pero que no que se registran aquí para ciertos países y aquí para el Perú específicamente. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, ¿ya? Muy peruano. Hay un plato de comida muy famoso. Por ejemplo, boina también. Yo lo busco ahí, no encuentro, mira, boina encuentro. Si busco aquí, encontraré boina. A ver, vamos a ver. ¿Encontraré o no encontraré? No encuentro tampoco. Vamos aquí. Mira, aquí sí encuentro. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué mensaje me está dando? Me está dando el siguiente mensaje, que si bien en países diferentes, en el de Perú encuentro boina, gorra sin visera, dice. Y cuando yo busco en el americanismos, no me da ningún nada, ni boina ni boina, nada, nada. Aquí lamentablemente no me da nada. Pero aquí quiero contrastar con el diccionario de la lengua española, que me da boina, no es boina, es boina, gorra sin visera. Ambos el mismo significado, pero las formas son distintas de escritura. ¿Qué quiere decir? Que dentro del territorio peruano uno puede decir o escribir boina, no hay ningún problema. Y por lo tanto de poner con tilde. Pero cuando uno sale del territorio peruano, es decir, cuando tus receptores, quienes te van a leer, estás escribiendo un artículo, etcétera, para no solamente para el ámbito territorial peruano, sino para más allá, tienen que apelar a una forma que tus receptores lo entiendan rápido. En este caso, boina. Profesor, no es que lo que me da la gana, no es porque ambos son aceptados. Sí, ambos son aceptados, porque ambos se registran en dos diccionarios que están avalados por la Real Academia Española, ¿cierto? El de Perú y también el diccionario de la lengua española justamente pertenecen ¿cierto? A lo que es, por decirlo así, están dentro de las obras oficiales de la Academia de la Lengua Española, la Real Academia de la Lengua Española. Una pertenece a la Academia la Peruana de la Lengua, que pertenece a la Academia, a la Real Academia Española, y lo otro es la Academia, ¿no? Misma, ¿no? La Real Academia Española. Con esto, ¿qué quiero decirles, amigos? Es que la ortografía de una palabra también tiene que ver con el contexto, la situación, con el receptor con que a uno se dirige. No es que por lo que ambos son aceptados, uso cualquier forma, sino es importante entender que se usa la forma que rápidamente voy a dar a entender mi idea. Quizá la mayoría con boina no entiende la idea que quiero transmitir, o con boina, perdón, pero sí con boina. Y así otras palabras, como por ejemplo lo que le mencionaba del ceviche, ¿no? Mira, ceviche con B, con V, incluso hay con S. Mira, aquí está con S, con B. Hay diferentes formas de escribir ceviche. Particularmente en el Perú, escriben ceviche con C y con B, o también C con V. Pero la forma S no es frecuente. Nuevamente, ¿con qué, profesor, con usted, a dónde quiere llegar? Quiero llegar a que, si bien las palabras son admitidas en los diccionarios, varias formas, pero yo tengo que usar la forma que mejor me permita comunicar de manera más rápida la información que quiero dar a conocer. ¿Ya? Eso me parece importante, eso me parece relevante.
La mayoría toma como que única forma de decir y ya se queda ahí. Salgamos de eso, por favor. ¿Ya? Salgamos de eso. Y así hay muchas palabras que podemos consultar en el diccionario. Por ejemplo, ustedes, si yo busco la palabra solo, me dice que cuando hay riesgo de ambigüedad con el adjetivo solo, se puede tildar. Profesor, pero hay una norma que dice que solo no se tilda. Bueno, aquí el diccionario también te da unas pautas ortográficas, mira. Sí se puede tildar solo. Este es un caso del 0,1%, pero sí se puede, la academia acepta que se puede tildar solo. Está en el diccionario. Otra cosa importante es cuando preguntamos acerca de los verbos también. Por ejemplo, imprimir, ¿no? Ponemos imprimir y vamos a conjugar aquí. Ponemos conjugar y nos sale aquí las conjugaciones. Imprimo e imprimido o también he impreso, mira. Cualquiera de las dos opciones nos está diciendo. Imprimía, imprimíais, ¿no? He impreso, habían imprimido, hubo impreso. Y así, las conjugaciones de los verbos también podemos encontrar aquí. Frito, profesor. Freír, a ver, también. Verbos que eso más tiene que ver con un tema gramatical, ¿ya? Esto de aquí, esto de las conjugaciones verbales, no es un tema ortográfico, principalmente. Pero sí tiene que ver con lo que es el aspecto gramatical. He freído, o también puede decir he frito. Aquí está. Había freído, o también había frito. Y así, y así. Lo que quiero decirles es que una fuente importante son estos diccionarios. No dejen de consultarlos, ¿ya? No dejen de consultarlos. No dejen de consultarlos. No, pretérito simple futuro, no. Pretérito es pasado. Pretérito es pasado, Elisa. Ajá. Entonces, amigos, los diccionarios son una fuente importante de consulta para saber la ortografía de las palabras, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Sigamos. También están otras fuentes que son de suma importancia. La ortografía de la lengua española, el diccionario de panhispánico de dudas. También está la nueva gramática de la lengua española y también lo que es la Fundación del Uso Urgente del Español, que es justamente eso, una fundación que se encarga de, avalado por la Real Academia Española. Sí, exacto, exacto, Claudia. Lo importante aquí es consultar, saber consultar las fuentes directas. A veces damos por sentados una forma y cuando buscamos el diccionario nos enteramos que también son aceptadas otras formas. Entonces, eso cambia nuestro parecer, pero también tenemos que entender que esas formas van a depender, una forma va a depender también de los países en que se usan esas formas, que no, una forma que se usa en el país no necesariamente se usa en otros países. Ya lo hemos visto. En el diccionario de peruanismos, si uno se quedara solamente con el diccionario de la lengua española, boina, en el caso de Perú, sería incorrecto y no debería usarse. Pero cuando uno revisa el diccionario de peruanismos, se incluye boina. Y entonces, profesor, ¿a dónde quiere llegar? Quiero llegar a que en el caso peruano, en contexto peruano, se puede usar boina, no hay ningún problema. Pero si voy a ampliar mi contexto, ¿no? Voy a ampliar el contexto de mis receptores, no reducirme a Perú, ahí cambian las cosas, ¿ya? Ahí cambian las cosas. Ahí sí debo usar boina. ¿Por qué, profesor? Pero si en Perú no se usa. Porque mis receptores ya no van a ser simplemente peruanos, van a ser más personas de otros países que no usan la forma boina.
A ver, por ahí me preguntan. Dice, ¿cuál de todos los diccionarios es la directriz de la ortografía de la lengua española de la RAE debemos considerar? Sí, se debe considerar todos, Juan. O sea, lo que yo quiero decirte es lo siguiente. Consultando el diccionario de la lengua española, te vas a enterar acerca del uso más general que le damos los hablantes, los escribimos en español. Pero consultando también los diccionarios de cada país y también de americanismos, vamos a enterarnos que ciertas palabras, ciertas formas, la ortografía de ciertas palabras dependen también por países, depende también de los países. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si bien imaginemos que no se registre, la diccionario de la lengua española no lo registra de una forma, pero el diccionario de mecanismo nos dice que puede variar por países, entonces usemos el criterio, usamos aquí razonables y apliquemos su criterio, que en ciertos países se pueden aplicar ciertas formas y fácilmente lo van a entender, pero si ampliamos nuestro contexto a esos países, debemos usar una forma más general que todo el mundo lo pueda entender. Ese es el criterio. La mayoría que ve estos temas se enfrasca en un debate de que yo hablo mejor, yo escribo mejor, etcétera. Yo creo que el criterio no debe ser eso. El criterio debe ser no solamente las palabras coloquiales, Pedro, sino también palabras y sentidos que se usan en Perú. O sea que cómo nosotros usamos esas palabras en el contexto peruano. Y eso no quiere decir que está mal, sino simplemente son variaciones que también son aceptables dentro del contexto peruano. Y así dentro del contexto de cada país. Por ejemplo, chamba, ¿no? Tiene un uso muy, 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 muy peruano. Así es. Por eso también es importante reconocer los contextos. Es importantísimo reconocer los contextos, ¿ya? Entonces vamos a ver estas fuentes y bueno, vamos a explicar. Me pasa la fuente, profesor, lo voy pasando por ahí. Ahí te van a preguntar a usted, ahí te van a ver más puntos, ¿ya? No se preocupe. Otra fuente importante es la ortografía de la lengua española, le mencionaba por un lado. Otro es Diccionario Panhispánico de Dudas, Fundeo y la Nueva Gramática al Español. Aquí está. Todo esto también se lo voy a pasar. A ver, Diccionario Panhispánico de Dudas también. Ya ahí está. Se lo voy a pasar, ¿no? Ahí está. Y lo que quería es mencionar lo siguiente. Diferenciar gramática de ortografía, por un lado. Miren, cuando hablamos de ortografía, hablamos de la escritura, la representación gráfica del lenguaje. Y vemos desde uso de letras, de cómo los sonidos se convierten en letras, ¿cierto? O equivalentes, y vamos pasando por la tildación, la acentuación, el uso de signos ortográficos, aquí las comas, los puntos y comas, ¿no? Los puntos, todo eso se ve aquí, en el capítulo 3 de esta obra importante. El capítulo 4 se ve el uso de las mayúsculas, las minúsculas, etcétera. En el capítulo 5 se ve la representación gráfica de las unidades léxicas. Aquí vemos los símbolos, las abreviaturas, las siglas, etcétera. Aquí en capítulo 6 nos dice
los préstamos, o sea, los extranjerismos, las palabras o expresiones de otros países o otras lenguas diferentes al español. ¿Ya? Eso último está mejor. Luego está la ortografía de los nombres propios, los nombres de personas, nombres de lugares, etcétera. Luego también está la ortografía de las expresiones numéricas. ¿Cómo se escriben los números ordinales, verdad? Partitivos o también los números que tienen que ver con secuenciales, ¿verdad? Ascendentes. Uno, dos, tres, a eso me refiero. ¿Ya? Y bueno, todo esto de aquí está dentro de la ortografía de la lengua española. Si yo vengo a la gramática, la lengua española, la nueva gramática, lo que encuentro, mira, es morfología, sintaxis, semántica y los aspectos más importantes o los niveles importantes de la lengua. ¿Cuál es la diferencia entre la ortografía y la gramática, profesor? ¿No? Que aquí versa principalmente sobre la escritura en español. Ortografía española es sobre la escritura en español. La nueva gramática, ¿con qué tiene que ver, profesor? Articula tres, dice, tres partes fundamentales dedicadas a otras tantas disciplinas. O sea, la gramática tiene que ver con la morfología, tiene que ver con la sintaxis y también tiene que ver con la fonética y la fonología. O sea, profesor, la gramática, ¿qué cosa es? ¿Qué es la gramática que nos diferencia de la ortografía? Les voy a poner un ejemplo. Cuando preguntamos acerca de las instituciones, por ejemplo, ¿cómo se escriben nombres de instituciones? Se escriben con mayúscula inicial. Todas las palabras significativas que componen la denominación completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos o divisiones administrativas, unidades militares, tal, 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 tal. Esta es una norma ortográfica. Nos dice cómo escribir, cómo puntuar, cómo silabear, ¿ya? En tema de ortografía. Pero si yo indago más, aquí, mira, mira lo que tiene que ver lo que es la gramática. Morfología, el género, el número, la flexión verbal, la derivación nominal. A ver, aquí nos dice de acción y efecto y así. Derivación adjetival, adverbial, la derivación. O sea, si nosotros hablamos de las conjugaciones, por ejemplo, el profesor Dante estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si yo lo pongo en estos términos y aquí pongo universidad en minúscula y nacional en minúscula, estoy cometiendo una falta ortográfica, no gramatical. Si en cambio yo digo, el profesor Dante estudian y digo, la profesor, ¿estoy cometiendo errores ortográficos o gramaticales? Gramaticales, porque no hay concordancia nominal, tampoco hay concordancia verbal. Ah, profesor, tiene que ver con la sintaxis y también tiene que ver con la morfología, o sea, el hecho de él, profesor, y estudia, y pusiste estudian, tal, tal, tal. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Así es, tiene que ver con cómo funcionan ya, prácticamente tiene que ver cómo funcionan, no las categorías gramaticales justamente.
los adjetivos, los verbos, los sustantivos, los adverbios, ¿no? Dentro de la oración. Eso es la gramática, para ponerlo en términos sencillos. En cambio, las mayúsculas, minúsculas, uso de signo de puntuación, ¿no? Acentuación, tilde, todo eso tiene que ver con la ortografía. Y amigos, y bueno, podemos consultar cada uno de ellos, esos aspectos. ¿Cómo consulto rápido? Aquí hay un buscador. Rápido hay un buscador. Tengo una duda, consulta aquí. Esta es la fuente oficial. Profesor, ¿está bien impreso? Claro, hay impreso. Está impreso eso. Lo pueden comprar. Pero la ventaja es que todas esas fuentes están disponibles de manera online. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. ¿Ya? Esa es la ventaja. Bueno, eh, profesor, entonces, ¿puedo realizar las consultas en cada una de las fuentes conociendo los aspectos que voy a preguntar? Sí. ¿Y qué es esto del diccionario panhispánico de dudas, profesor? El diccionario panhispánico de dudas, les comento, aquí mismo nos dice, tiene por fin dar respuesta de forma clara y argumentada a las dudas más habituales. Imaginemos, ¿ya? Acerca de la tilde, yo voy a buscar acerca de la tilde. ¿Por qué diccionario? Porque busco por palabras. ¿Por qué panhispánico? Porque tiene que ver con el español que se habla en diferentes partes del mundo. A ver, por ahí. Les, por ahí sus audios, por favor. Sus audios. ¿Ya? Y dudas, porque puedo consultar las dudas por palabras. Por ejemplo, tilde. Busco y me define qué es tilde y también me da las normas, mira. Lo bueno de Internet es que esta versión todavía no se publica, pero hasta ahora se ha publicado de forma física la primera versión del año 2005 y los cambios que se han hecho se incluyen solamente en la versión online, esta versión, la versión en línea. Así que ustedes tomen en cuenta esto, ¿ya? A ver, por ahí hay un audio que, a ver, por ahí un audio. Ya. Entonces, podemos preguntar aquí las abreviaturas. Y mira, nos da las normas del uso de las abreviaturas. Ujú. Por eso el diccionario panhispánico de dudas y la ortografía en lengua española son dos fuentes muy importantes. Prefijos, los símbolos, abreviaturas, todo eso puedo consultar aquí. Incluso te dan el apéndice con los ejemplos, ¿no? Entonces el diccionario panhispánico de dudas es muy importante, ¿no? Se absuelven dudas ortográficas, dudas gramaticales,
dentro de este diccionario, ¿ya? Y la gramática que ya vimos acerca de las concordancias nominales, las flexiones, todo eso que tiene que ver con la morfología, la sintaxis, ¿no? Y aspectos importantes de la lengua. Eso es gramática. Y Fundeu es, si tuviera que mencionarlo, son especialistas que gozan del reconocimiento de la Real Academia Española, que hacen que estas normas que los ven aquí, en estas fuentes, lo ponen de una manera más sencilla y lo aplican a publicaciones de periódicos principalmente, ¿no? A publicaciones así digitales, de revistas, de fuentes de comunicación masiva, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, en la prensa se puede ver frases como el cumplido de Rihanna que le hizo a Diana Natalie Portman, ¿cierto? O se pone como ejemplos usos que se dan en los medios de comunicación. Por eso esta fuente también Fundeo es muy importante, porque yo puedo buscar aquí en un buscador, pongo cargos, por ejemplo, ¿cómo escriben los cargos? Y como un buscador así de Google, nos dice que con minúscula. Puedes dejar mis dudas por aquí, por eso son aceptadas los artículos que componen esta fuente son importantes y deben ser aceptadas, claro, resultan de importancia. ¿Ya? ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, amigos? A ver, ¿qué pregunta tienen por ahí? ¿Alguna pregunta? O sea, profesor, yo les he pasado las fuentes y ustedes consúltenlas, ¿ya? Hay que consultar las fuentes. Eso resulta muy, muy importante. Ahora vamos a los conceptos básicos que debemos conocer. Algo que también les voy a recomendar es la página de Duolingo, ¿no? Eh, Acá en Chile, en los informes académicos solicitan con mayúsculas. Ujú. Vivian, ¿te refieres al tema de los títulos? O sea, todo en mayúscula te exige. Ajá. Ah, cargos e instituciones. Sí, está muy extendido ese uso, Vivian. Sí, en la mayoría de los países es que ahí va la influencia social. Ahí el problema empieza por el aspecto social. ¿Por qué? Porque dicen que si yo, por ejemplo, pongo fiscal, pongo juez o pongo cualquier profesión en minúscula, le estoy quitando importancia, importancia social. Y la academia dice, eso de ahí no tienes ninguna razón, ¿no? Simplemente son palabras comunes, son palabras, no son nombres propios, por eso debe escribirse en minúscula, por ejemplo. Pero en diferentes partes se sigue escribiendo así. Es que la mayoría, cuando escribe, no lo hace consultando con la ortografía de la lengua española. Simplemente lo hace de acuerdo a criterios muchas veces equivocados que están, ¿no? En el que hacer. A ver, por ahí. En la RAE existe un reglamento visual, no recuerdo su nombre, algo así que me dijo el profesor. Un reglamento visual, ajá, visual. Ah, lo que están son las normas ortográficas y la ortografía tiene que ver con lo visual, con lo impreso. Eso sí, pero así un reglamento visual,
Si me das un ejemplo, por ahí podría sacarlo. Digamos un ejemplo, dice Juan Salas, ministro de Defensa, lo correcto. Escribir todo en mayúscula no es lo recomendable escribir todo en mayúscula, porque cuando se escribe todo en mayúscula, mm, incluso socialmente se entiende como grito, ¿no? Si tú lo escribes por un chat, todo en mayúscula es como si estuvieras gritando. Si bien cuando uno habla de manera oral, puede bajar o subir el volumen, pero cuando escribes no hay esa posibilidad más que escribir con mayúsculas y minúsculas todo. Y las mayúsculas entran ahí, ¿no? En ese punto. Entonces, yo también la recomiendo socialmente. Tiene que ver un tema más social este, Claudia. Porque ortográficamente, la ortografía te dice, toda la mayúscula se tilda. Sería una falta ortográfica si entre las mayúsculas que he escrito no se tilda. Pero la cuestión es que en el plano social no es necesario escribir todo en mayúscula, como lo hacen los abogados, los atestados, no los policías. No es necesario. No es necesario. Profesor, pero se viene haciendo años. No es necesario. No es necesario. ¿Verdad? Y se considera una falta de respeto. Sí, va más por el lado social. Así es. Más que ortográfico, gramatical va por un lado social. Va por un lado social. ¿Ya? Y también le recomiendo, pues, la fuente de Duolingo. Eh, yo me estoy encargando exclusivamente de hacer las preguntas para que ustedes puedan, a ver, dice, cuando se comparece ante un tribunal, sí se debe hacer porque es una norma a seguir. En el tribunal te van a aceptar las dos formas, para empezar, pero el tribunal tampoco se basa en la normativa, en la ortografía y la lengua española. Y aquí, bueno, en Edulín van a encontrar en entrenamiento, vamos a subir dentro de poco lo que estamos haciendo hoy día, pero por mientras pueden ir practicando con estos dos temas que ya se han subido. ¿Ya? Profesor, vamos a lanzar pronto, profesor, el tema de la aplicación y todo eso, sí, estamos próximos a lanzarlo. Lo vamos a avisar, ¿ya? De todas maneras, para que siga mejorando su ortografía. Sigamos. Bien, ahora sí vamos a ver con los conceptos importantes. Por ejemplo, yo quiero empezar de conceptos generales que ustedes deben tener en cuenta para entender qué es esto del español, ¿no? Primero, ¿qué lenguas se hablan en España? Y estamos hablando de lenguas vernáculas, ¿no? Lenguas propias de ese territorio. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A, la B o la C? Sí, la respuesta es la A. Se habla español, castellano, ¿cierto? Se habla gallego, se habla euskera, se habla catalán. Varias lenguas se hablan, no solamente el castellano o español. ¿Qué alternativa es la correcta? El español es la... ¿Qué número de lengua más hablada es el español? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la segunda, la tercera o la cuarta?
Está el chino, está el inglés, está el hindi, está el español, está el francés, diferentes lenguas, pero ¿qué número ustedes lo consideran? Tercera, dicen por ahí, algunos dicen segunda. Según Berlitz, que es una fuente que tiene que ver con el uso de diferentes lenguas, el aprendizaje de lenguas, nos dice que el español está en cuarto lugar. Ajá. En cuarto lugar, las personas que hablan el español. Pero hay que diferenciar también. Mira, el inglés son poquísimos los que hablan el chino igual. Incluso el chino tiene más hablantes nativos por su población, pero los total de hablantes son poquísimos. El hindi tiene casi igual que el inglés, pero sus hablantes son más a nivel mundial. Y español casi es igual, ¿no? Y es el cuarto, la cuarta lengua más hablada del mundo. Detrás del hindi, del chino y del inglés, ¿ya? La lengua que hablamos se llama, ¿cómo llamamos esta lengua que hablamos? Así es, el total de hablantes. Si tuvieran que hablar de hablantes nativos es una cosa, pero total de hablantes estamos hablando, nativos y no nativos. Sí, pues, así es, Kenny. Los libros no están actualizados. Hay que actualizarla. ¿Qué la lengua que hablamos se llama español o castellano? La A, solo español, solo castellano, la B y español o castellano. La respuesta es la C, español o castellano. Cualquiera de las dos denominaciones podemos usar para llamar a esa lengua que hablamos, ¿ya? Eh, profesor, o sea, no es que una es más correcta, otra es más incorrecta, más apropiada, no, cualquiera de las dos, para hablar de esta lengua que estamos nosotros hablando, que estamos comunicándonos, ¿ya? Y bueno, eh, si tuviera que hablar ya en términos más específicos, tendría que decir que castellano, ya un tema más técnico, ya más especializado, va por el dialecto del castellano, de Castilla, que Castilla a nivel histórico, en el aspecto histórico, fue uno de los reinos importantes que promovió esto de la ortografía y la gramática de la lengua española. La gramática y la ortografía de la lengua española, ¿ya? Y su dialecto fue uno de los dialectos importantes dentro de todos los reinos que antes conformaban España, ¿cierto? Era importantísimo. Y español se usa más para integrar al país de España. Recordemos que en España no solamente se habla español, también se habla euskera, se habla catalán, gallego, etcétera. Y con esto, ¿qué quiere decir, profesor? Que por un aspecto de unificación, todo hablante, por ejemplo, un hablante que habla euskera, puede hablar euskera, no hay problema, pero tiene que hablar español. Un hablante que habla catalán, puede hablar catalán, no hay problema, pero también que hablar español para poder comunicarse, interrelacionarse, ¿no? Formar la comunidad de España, por decirlo así. Por eso el español tiene un uso especializado de unificar el país de España. Es una política lingüística que han emprendido ellos de hace muchísimos años. Y castellano tiene que ver más al aspecto histórico, la variedad de Castilla. Pero para llamar a esta lengua que estamos hablando o que lo escribimos, no hay ningún problema, cualquiera de las dos formas. Sí, no te preocupes, Juan Carlos, voy a compartir todo el material. ¿Ya? O sea, no se hagan problemas de que cuál es más correcto, cuál es, ¿no? Y ya. ¿Cómo se llama
La institución, el nombre oficial de la institución que dicta los criterios normativos del español. ¿Cómo se llama? A ver, respondan. A ver, la respuesta aquí es la C. Real Academia Española. Jamás fue Real Academia de la Lengua Española. Si fuera así, sería Rale, exactamente. La oficial es esta de aquí. Pero la mayoría dice Real Academia de la Lengua Española. No, no. Es la C. Incluso en su pórtico está así. Lo voy a poner, ¿ya? Ustedes revisan en su pórtico. Aquí está, mira. Ahí está. Real Academia Española. En su pórtico está. ¿Ve? Aquí se ve mejor. Ahí está. Entonces, esa es la oficialidad. Sigamos. Ahí está. Ortografía. Etimológicamente, es decir, por su origen, esta palabra, ¿qué significa? Habla correcta, correcta pronunciación, correcta escritura. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Correcta escritura. Así es, esa es la alternativa. O sea, profesor, ¿por qué dice escritura? Porque el griego orto significa recto y grafía significa lo gráfico, lo visual, la escritura, por decirlo así, porque la escritura tiene que ver con lo visual. Entonces, ortos más grafos se unen y forman correcta escritura. No pronunciación, sino escritura. Escritura. Es el conjunto de normas que regulan la correcta escritura de una lengua. ¿Cuál es la respuesta aquí? La caligrafía, la ortografía y la gramática. Estando en la correcta escritura, así es, la respuesta es la B. La respuesta es la B, la ortografía. La caligrafía tiene que ver con si tu A es así, es la hermosura, ¿no? De cómo uno escribe. Si mi A es así, ¿no? Hay una A que escriben de esta manera, ¿cierto? O cómo se escribe la A, no sé, ¿ya? Eso tiene que ver con la caligrafía. La ortografía con las normas de cómo se usan las letras, la mayúscula, minúscula, la gramática, la concordancia, las flexiones, las conjugaciones verbales, todo eso tiene que ver con la gramática. ¿Ya? Son diferentes, hay que entender. Es la obra donde están tratadas, debe ser, las normas que regulan la correcta escritura en la lengua española, de la lengua española. Voy a... ¿Cuál es esa obra? Ya les mencioné. A ver, ya Javier respondió, o Xavier.
la C, la A y la C. La respuesta aquí es la A. Profesor, pero la correcta escritura, ¿el diccionario te ayuda? Sí, ayuda, pero principalmente la ortografía de la lengua española es la obra, que está hecho para eso. El diccionario es para consultar significado de palabras, sí, también su ortografía de la palabra, pero para eso y más está la ortografía de la lengua española, exclusivamente, ¿ya? Exclusivamente. La ortografía de la lengua española fue publicada en el año, o sea, ¿desde cuándo rige las normas actuales que se aplican en la ortografía principalmente? ¿Desde qué año? ¿2010, 2014, 2020? ¿En qué año se publicó esa? Ajá, ahí dieron al clavo, ¿no? 2010, así es. De 2010, profesor, o sea, 14 años han pasado. Sí, 14 años han pasado. Ahí están los tratados, ¿no?, de ortografía que se han publicado hasta ahora, desde 1741 hasta 2010. Pero, ¿por qué, profesor, usted no considera el 2012? Porque el 2012 es lo mismo que 2010, literalmente, pero en menor volumen. Solamente son las normas indirectas de ortografía. En cambio, la ortografía y lengua español tienen más desarrollo, no más fundamentación, pero ambos son lo mismo en realidad, solo que esto tiene menor cantidad de información. Escribir bullying es correcto o incorrecto para la RAE. Ah, no se preocupe, Jenny, un gusto. Hasta luego. Yo quiero terminar esto de este taller planteando tres conceptos importantes que ustedes deben dominar. ¿Ya? Se lo voy a plantear. Se lo voy a plantear. Tres conceptos importantes. Forma correcta, forma incorrecta y forma recomendada. Vamos a ponerlo así. Forma correcta, forma incorrecta, así. Quiero ponerlo así. Esto te lo estoy proponiendo para que tú entiendas bien cómo debes entender, cómo debes manejar los conceptos o las reglas en ortografía. En español hay varios tipos de comillas. Estos se llaman, ¿cómo se llaman estas comillas? Comillas españolas o también comillas latinas. ¿Cómo se llaman estas comillas? Comillas inglesas, dobles. ¿Cómo se llaman esas comillas? Comillas inglesas o comillas simples, ¿ya? Vamos a poner simples, así como se llama. Hasta ahí nos entendemos que hay tres tipos de comillas, amigos. Hasta ahí voy bien explicando. Genial. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Estoy happy. Esta es una forma incorrecta de escribir estoy happy. Porque ¿qué me dice la norma? La norma me dice que debo diferenciar el extranjerismo, porque happy es una palabra en inglés, ¿ya? Debo diferenciarlo. ¿Cómo lo diferencio? Puedo usar comillas. Voy a aplicar al tema de comillas, ¿ya? Se puede hacer otra forma, pero voy a aplicar el tema de comillas nada más para que se entienda el ejemplo. Entonces es incorrecta esta forma. ¿Cómo lo hago correcto? Se puede usar, a ver aquí. Puedo usar
de esta manera. ¿Este es correcto o no? Tengo que señalar, tengo que diferenciarlo con comillas. O también podría ser, ambos son correctos. Tengo que, no es un barbarismo, es que a veces cuando decimos barbarismo es como si nos redujéramos solamente que el español se habla solamente español, pero en realidad las lenguas se mezclan con otras lenguas, ¿ya? Pero la academia por eso plantea formas de cómo escribir palabras de otras lenguas que no son en español. Estas dos formas son correctas en el uso de, estamos aplicando el uso de comillas. Si estas dos formas son correctas, esta forma es incorrecta, la que voy a poner aquí, ¿ya? Y, ¿Y qué pasa? Que de estas formas, de estas dos formas, la academia tiene su preferida. ¿Cuál creen que la academia prefiere entre el uso de las comillas? ¿Las españolas o las inglesas dobles? ¿Cuál prefiere de estas dos? La segunda. La segunda, no, la primera, porque es español, pues. Prefiere esta de aquí. Estos tres conceptos para mí resultan importantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo escribo ahora la forma más usual, también me puedo poner aquí, la forma más usada. ¿Cuál es la forma más usada? Por influencia del inglés, es este de aquí. Puedo ponerlo así. ¿Qué quiere decir esto? Estamos aplicando el tema de las comillas, ¿ah? Porque también podría poner un extranjerismo podría ponerlo así en cursiva y ya está. Está también correcto esto, pero no lo estoy poniendo con el uso de comillas. Y quiero aplicar aquí comillas nada más, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces, entonces, correctas, la forma recomendada, o sea, la preferida por la academia, la forma más usada, o sea, por influencia del inglés, y las formas incorrectas. Esto para mí, estos conceptos me parecen importantísimos para poder diferenciar, para poder diferenciar, ¿ya? Así usted va a encontrar un montón de casos en tema de ortografía, que si son correctas, ambas, pero una recomendada. Profe, buenas Sí, tardes. ujú. Una pregunta, ¿y por qué la comilla simple llega a ser una forma incorrecta? Porque solo se usa exclusivamente para significados, no para encerrar extranjerismos. Ah, Imaginemos que yo, perfecto. ajá, yo digo, este, la palabra por ejemplo, la palabra grafía significa letra o gráfico, voy a poner, ¿ya? Gráfico. Ustedes se dan cuenta, este es el significado. Se usa exclusivamente para significado. En cambio, para extranjerismos puedo usar como alternancia tanto las comillas españolas como las inglesas. No hay ningún problema. Pero yo no puedo usar las simples. No, 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 no. Las simples sí no hay alternancia con las simples. Ajá. Así es, Dilcia. Pero también podrías usar otra forma, Dilcia. Si tienes, por ejemplo, les voy a ampliar esto más. Lo voy a ampliar esto un poco más. También podría haber usado Están cursiva. cometiendo incluso no eres más que un desgraciado. Para lo que hiciste no hay palabras. Ujú. Siempre ocasionas problemas innecesarios. Ya verás que yo no tuve nada que ver. Ya no verás.
Ujú. Así es. Tu Ya lo audio, veremos. Vivian. A ver, ¿me ayudan por ahí con los audios? Estás cometiendo un error, Dennis. A ver, No puede ser de ti. un momento. Dennis. Hermana, ¿no estás bien? Puedes quedarte un rato más, por favor. Yo iré después. A ver, a ver. No me están dejando. Ahorita voy a solucionar eso. Vivian, quizás me está escuchando. Ya. Entonces, estos conceptos te van a ayudar a ordenar bien la información que tienes sobre ortografía. Por ahí me están preguntando también, a ver, quiero leerlos. ¿Cuándo usar mayúsculas en grados académicos? No te preocupes, Vivi. ¿Cuándo usar mayúsculas en grados académicos? Para empezar, los grados académicos no van con mayúsculas. Soy doctor en arquitectura. Esto debe estar en minúscula. Soy magíster. Igual. Esos son grados, ¿no? Soy bachiller. Ujú. En derecho penal, por ejemplo. Vamos a poner derecho penal, ¿ya? ¿Por qué derecho penal va con mayúscula? Porque está hablando de la carrera. Eres doctor en la carrera de derecho penal. Y el nombre de carreras se escriben con inicial mayúscula todas las palabras importantes. No, ni para grados militares ni para grados académicos. En ninguno de ellos se usa. Sí, Juan, dígame. Maestro Dante, buenos días a todos los presentes. Sí. Lo que pude al menos observar hace un poco es referente a la forma más usada, en el caso de las comillas, para ese tipo de palabra happy, que sería el de las comillas españolas, ¿o me equivoco? Inglesas. Inglesas, perdón. Ujú. ¿Y cuál sería en este caso un ejemplo práctico para, para esos tres tipos de comillas? Si nos podría un poquito ilustrar, un favor. Ay, ay, ay. Por ejemplo, para citas textuales, ustedes, por ejemplo, han escuchado de APA, ¿no? APA viene de la Asociación de Psicología eh, de Norteamérica o americana, ¿no? Los estadounidenses se creen muy americanos. Y bueno, la cuestión es que para citas textuales, por ejemplo, se puede usar tanto las comillas españolas como las comillas inglesas, cualquiera de las dos. Pero lo más usual es usar las comillas inglesas. Tú buscas artículos, buscas tesis, buscas documentos y vas a encontrar que todo el mundo utiliza las comillas inglesas, inglesas, dobles. ¿Y por qué? Por influencia del inglés. Los textos académicos están desbordados en inglés. Y bueno, ya lo mencioné, las comillas simples se usa para significados. La palabra grafía significa gráfico. Engloba y tanto las comillas latinas como o españolas y las comillas inglesas dobles se pueden usar
encerrar palabras que quizá yo quiero darle un sentido de sarcasmo, ¿no? Quizá quiera darle un sentido diferente, también para citas textuales y para usos de este tipo, ¿ya? Y se pueden usar cualquiera de los dos, pero ahí les estoy diciendo que por influencia del inglés, el inglés cobra ahí mayor relevancia. En temas académicos se usa más las comillas inglesas justamente, ¿ya? No sé si eso era la pregunta. Dice, por ejemplo, cuando coloca su maestría MAE en administración de empresas, el nombre de carreras se tiene que escribir se tiene que escribir nombre maestría en administración de empresas. Si es un nombre, un programa educativo, tiene que ir todo. Lo que pasa que en las normas te dice, si es un programa educativo, todo tiene que ir en mayúscula, las palabras importantes. Sí, Armando. Profesor, una consulta. Las tesis de grado, yo trabajo en bibliotecas, entonces nos llegan las tesis de grado en los títulos en comillas. No sé si Ah, es porque, digamos, la carrera ha impuesto una política o están agarrando, yo creo que las normas APA tampoco dicen eso, yo no sé por qué todos los títulos de las tesis de grado están en comillas y en mayúsculas también, ¿no? sí, yo también he visto muchas tesis, las portadas de esa manera y les comento que no, o sea, no están de acuerdo con la normativa. Escriben doctor con mayúscula pensando en que le dan el respeto que se merece el doctor, ¿no? Pero no se trata de ese tipo de respeto, sino, pero están al mismo tiempo yendo contra la ortografía. Y bueno, lo que yo recomendaría es justamente consultar con la fuente, ¿no? O sea, ustedes mismos han visto. Por un lado le mandan una tesis y ustedes tienen otro criterio, como que tienen una duda, entonces consulten la fuente y la fuente es la que les puede dar la lucidez, ¿no? Para decir por dónde va el camino de la escritura de grados académicos, eh, de tratamiento de persona. Por ejemplo, doctor en abreviatura ya cambia. Doctor en Derecho Penal, si yo pongo doctor, por ejemplo, soy el doctor Dante, por ponerlo así. Es tratamiento de persona. Como abreviatura ya cambia. Ya cambia. De forma, mira, y es un tema de ortografía. Yo estudio lengua y literatura y ahorita estamos con la normativa APA y todo lleva una estructura. Sí, así es. Así es, Carla. A ver, nos dice, tanto profesional como estudiantil son distintas. Ah, sí. Genial. Ahí, por ejemplo, has puesto lengua y literatura, nombre de curso, de área, de asignatura. Las palabras importantes se escriben con esa mayúscula. Genial. APA, que es una sigla, también debe estar con mayúscula, ¿no? Asociación Norteamericana de Psicología, ¿no? Pero está en inglés la sigla. Ujú. Bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta más para dar por finalizado este taller, que estoy seguro que les ha servido un montón, o ustedes mismos dirán, dictaminarán si les ha servido o no les ha servido. Bien, entonces vamos a dar por finalizado si no hay una pregunta más. Y yo les rogaría, por favor, que prendamos nuestra cámara para tomar una foto y... Voy a prender mi cámara. Ah, genial. Para... Gracias, profe. Muy no, buen aporte, buen conocimiento que nos ha impartido. Agradecido con su persona. gracias, Froín. Gracias ahí, María también la veo. También ahí nuestra amiga que está con el nombre iPhone. Juan Carlos también. Está Homer, está Helen, está Héctor. Y bueno, yo desde ya les voy diciendo que
dentro de poquísimo ya estamos por lanzar, no pase la quincena de noviembre, la aplicación completa, ¿ya? La aplicación completa de Duolingo, para que ustedes puedan practicar más aún todo lo que estamos viendo, pero de manera autónoma, de manera autónoma. Bien, voy a ponerle la manito así y genial, Muchas gracias, profe. genial, gracias a ustedes también. Y los materiales y todo ya los estaré compartiendo por por el grupo. Les mando aquí aquí les mando el enlace ahí está, del grupo de WhatsApp. Seguramente muchos ya están, pero de todas maneras les mando, ¿ya? Entonces nos estamos viendo el próximo domingo. Ya le estamos anunciando todos los detalles por el grupo de WhatsApp. Que la buena salud les acompañe y ya nos estamos viendo. Cuídense, amigos. Igualmente, cuídense mucho. Feliz domingo. Un abrazo. Gracias. Feliz Feliz domingo. domingo. Feliz domingo para todos.